en lo que se van incorporando los demás. Una vez más, buenas horas para todos. Vamos a iniciar porque se nos quedan algunas cosas pendientes desde la sesión pasada. Estábamos trabajando sobre la sesión pasada, sobre estas tendencias tecnológicas a nivel mundial, y habíamos comentado que hay un informe que se llama el informe Horizon de Ducase, donde, aunque es del 2020, sigue siendo vigente, y donde se nos platica o se nos comenta sobre las tendencias tecnológicas en el ámbito educativo. Se hizo una encuesta, se hizo un estudio de una gran cantidad de universidades, y en las cuales, obviamente, estas universidades, la mayoría de ellas, los ejemplos que aquí se ponen, son ejemplos mundiales sobre algunas herramientas tecnológicas que han inclusive modificado sus propios modelos educativos. Estas tendencias regularmente han sido polarizadas por aspectos del punto de vista tecnológico. El propio desarrollo tecnológico ha polarizado o ha impulsado o ha promocionado el uso de tecnologías en el aula. Las propias políticas educativas de algunos de los países también han promovido el desarrollo de este tipo de herramientas. Las tendencias económicas también a nivel mundial han promovido en algunos casos y han detenido en algunos otros el desarrollo tecnológico o el desarrollo, la implementación de tecnologías en el aula, así como también las propias fenómenos sociales que se dan en las propias universidades a nivel internacional, así como los propios procesos de educación superior. Vamos a echarle un vistazo a este mapa porque ya me había yo comentado la vez pasada. Me disculpaba por la deficiente imagen, pero vamos a tratar de verlo un poquito más de cerca. Tengo preparada otra presentación que está ligada, pero un momentito en lo que se carga. Y aquí está. Vemos entonces que hay políticas, o más bien hay tendencias que han sido modificadas desde el punto de vista político y educativo sobre la elevación del diseño instruccional. Y aquí muestran 4 ejemplos muy claros, que la ventaja que tiene este informe, lo que me gusta de este informe, en este caso aquí no está interactivo, pero el material que les pasé está la liga al documento origen, y vemos cada uno de los ejemplos que tiene cada universidad. Aquí vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Es el caso de la elevación del desarrollo del diseño instruccional en algunas universidades, donde estas universidades que pondrán aquí, le estaban apostando solamente a la evolución del diseño. Hay otro grupo de universidades que le apostaron a la implementación de tecnología para el aprendizaje adaptativo. Estas 4 universidades que están aquí como ejemplo apostaron modificando totalmente su modelo educativo, en este caso al aprendizaje adaptativo. Y les decía yo una vez más, aquí hay algunos ejemplos, perdón, vamos a ver algunos de ellos de manera detallada. Está la otra, que es la analítica sobre el desempeño de los estudiantes, aunque aquí también se utiliza mucho lo que es Machine Learning, y también se utiliza la analítica para poder evaluar y llevar el aprendizaje individual o personalizado por cada uno de los alumnos de acuerdo a su desempeño. Estas universidades que ponen aquí como ejemplo, en su modelo lograron o han implementado tecnología para la analítica de datos, y con ello personalizar el aprendizaje, en este caso, de sus alumnos, ¿no? Ya lo veíamos El caso de inteligencia artificial y machine learning, están estos 4 ejemplos también, que vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver solamente uno de ellos, pero vamos a ver los ejemplos de cómo es que ellos le apostaron a la inteligencia artificial y han modificado sus diseños educativos, sus modelos educativos basados en inteligencia artificial. Y por último están los recursos educativos abiertos, que ya había platicado un poco de ellos la doctora Marina en su sesión de trabajo. Y aquí están los 4 modelos representativos que le apostaron a recursos educativos abiertos. Vamos a ver algunos de ellos y un poquito más en detalle. Empezaremos entonces por el primer ejemplo, que es de la Universidad de Berkeley, que ellos le apostaron a la parte de analítica de datos y le
ellos tienen la filosofía de cómo convertirse en instituciones impulsadas por datos. Aquí solamente un ejemplo que estamos viendo sobre cómo llevan el seguimiento personalizado de cada uno de los alumnos, lo que se antoja complicado hacerlo por tutores. A veces el propio tutor está atendiendo hasta 20 alumnos y entonces se complica demasiado llevar las analíticas. Aquí utilizan las tecnologías de información y comunicación para que las propias tecnologías hagan el desarrollo y seguimiento personalizado a través de los datos que los propios alumnos proporcionan. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos están proporcionando? Primero, la relación que existe entre alumnos. Hay analíticas de datos y no sé si recuerdan que han platicado en la sesión pasada. Este desarrollo de Moodle Rooms que se basa en analítica de datos, Moodle Rooms lo que hace es llevar el seguimiento y me muestra un mapeo de cuál es la relación que existe entre compañeros. Me refiero a relación académica, es decir, me dice esta analítica qué alumno participa mucho más en blogs desde el punto de vista porcentual, qué alumnos tienen mucho mayor comunicación entre ellos mismos y a su vez con el maestro, quién tiene mayor comunicación con el maestro, quién tiene mayor comunicación con sus propios compañeros, y además evalúa calidad de las participaciones, porque al principio cuando tratábamos de utilizar analíticas y utilizábamos actividades de aprendizaje dentro de los modelos educativos dentro del LMS, recordemos que de repente podemos poner foros y pedimos al estudiante que participe en los foros. Y a veces se toma como participación, simplemente uno entra y dice, hola, ¿cómo están todos? Y ya se considera como participación. No, ahora este tipo de analíticas evalúa la redacción que el propio alumno pone en el foro, ya sea a nivel de audio o a nivel de palabras, identifica las palabras que está mencionando, para eso se utiliza inteligencia artificial, como hemos visto, como vimos en la sesión pasada en el chatbot, cómo es que analiza los datos o cómo es que analiza las frases, y ve qué palabras constantemente se repiten y estas palabras y frases qué tan relacionadas están con los temas que están platicando o los temas que están proyectando o desarrollando en cada una de las materias. Así es como se utiliza la analítica de datos en universidades, como en este caso un ejemplo prototípico es la de Berkeley, ¿no? Digo, estos ejemplos en detalle y aparte está el modelo de uso, está en el informe de Horizon que les había planteado. Están las funciones de aprendizaje adaptativo. Un ejemplo característico es de la Universidad de Wisconsin. En este caso utiliza, por ejemplo, este aprendizaje adaptativo, es decir, esto se va adaptando, ya también creo que lo había platicado un poquito la doctora Marina en la sesión pasada, a través de herramientas tecnológicas que analizan el comportamiento de los alumnos, identifican la ruta de aprendizaje del alumno y conforme va avanzando le va proponiendo nuevos temas de acuerdo a su comportamiento. Identifica los hitos del propio ritmo del alumno que poco a poco va avanzando. Todo esto lo hace a través o con la utilización intensiva de tecnología. Evalúa el dominio que tiene el alumno sobre un contenido y los conocimientos previos que deben de contabilizarse y deben identificarse para poder continuar. Asimismo, también hace una evaluación continua de manera automática. La mayoría de estos son cursos autogestivos, es decir, cursos en el cual el alumno avanza de manera independiente al ritmo que establece el propio alumno y poca participación hay de tutorías por parte de, por decir, de profesores como seres humanos, sino todo lo hace a través de las propias tecnologías de información y comunicación basadas en inteligencia artificial. Ahí mismo están las vías de aprendizaje autodirigidas para una vez regresada al ciclo y poder conformar su nueva ruta de aprendizaje, ¿no? A eso se refiere el aprendizaje adaptativo y la utilización de las tecnologías en este sentido. Está la otra parte que se refiere a la evaluación o elevación del diseño instruccional. Yo le llamaría la evolución del diseño instruccional y que esto genera mejores prácticas de enseñanza, una vez más mediante la analítica del aprendizaje con los datos que el propio alumno va proporcionando. Es decir, una vez más, con analíticas revisa el comportamiento de los alumnos y va modificando
y va elevando el diseño instruccional como parte de los alumnos. Esto tiene que ver con qué tipo de contenido le proporciona al alumno, qué tipo de actividades, qué tipo de herramientas y tecnologías le va proporcionando, y además todo esto lo hace a través de la retroalimentación y la evaluación que va teniendo con el propio alumno. Un ejemplo de este modelo lo tiene la Universidad de Middlebury, creo que así se pronuncia, si no, alguien sabe me lo puede corregir, pero esa es como está en este caso el modelo de esta universidad. Tenemos el siguiente ejemplo que están siendo muy utilizado, sobre todo en escuelas de medicina, e inclusive estamos trabajando en un proyecto en conjunto, la doctora Marina, un servidor y un grupo de maestros, en este tipo de aprendizaje. Voy a poner aquí un ejemplo de esto, como con realidad aumentada, eh, donde está la realidad mixta, la realidad háptica, realidad virtual, se está enseñando a los médicos en estas nuevas herramientas de aprendizaje, donde ya no es necesario que los alumnos practiquen con personas, regularmente las escuelas de medicina, practicaban con o animales o con seres vivos, animales, o también de repente practican con los difuntos, con los cuerpos de los difuntos, y podrían hacer disecciones o evaluaciones o análisis. Ahora con esta inteligencia artificial basada en realidad mixta, realidad virtual y realidad háptica, vale la pena mencionar aquí un paréntesis. No sé si todo el mundo conozca a qué nos estamos refiriendo con realidad háptica, y no es otra cosa más que uno puede tener ya sensaciones a través de guantes que están conectados a su vez con la computadora, y estos guantes transmiten sensaciones, es decir, yo puedo utilizar las manos, mover las manos en principio y hacer que el objeto se mueva, pero también puedo tocar el objeto o hacer la simulación que estoy tocando el objeto, y a través de estos sensores que me transmiten estas sensaciones en los dedos, es como si yo estuviera oprimiendo el objeto y tengo la sensación de que estoy oprimiendo un objeto. A eso se refiere la realidad háptica, que también ya están los procesos de evaluación y descorporación. En este caso, el Centro de Innovación y el laboratorio de la Universidad de Lincoln es el que está en Alemania, es una de las muchas universidades que ya está practicando con este tipo de realidad virtual aumentada, mixta y háptica. El otro, el otro tema que traemos, bueno, ay, perdón, se me fue. El otro es que también ya ha platicado un poco la doctora Marina, que hemos estado trayendo en algunas sesiones de trabajo sobre mundos inmersivos. En este caso, la doctora hablaba y Pedro también hablaba de esta herramienta donde hemos dado sesiones en línea, utilizamos nuestros propios avatars, nos metemos a un salón virtual y ahí empezamos a dar clase. En mundos virtuales, en mundos inmersivos parecidos a Second Life. En este caso, hemos practicado con Virbela. Meta, recuerden ustedes que Facebook ahora ya es Meta. En un principio, Zuckerberg había anunciado que Meta iba a ser la siguiente realidad virtual, o iba a crear mundos inmersivos en Meta. No entiendo, ahí se ha quedado detenido el proyecto en Meta, todavía está evolucionando, o para mi gusto lo anunciaron con mucha anticipación y nos quedamos pendientes de cuándo iba a salir Meta, pero hasta ahorita no ha salido. Pero sería muy parecido con la herramienta que estamos comentando, que se llama Virbela, ¿no? Y ahora también hay algunas otras herramientas que ya están saliendo. En este caso, quien ha tenido algunos avances en ese sentido ha sido Minecraft de Microsoft. Dentro de Minecraft ya podemos tener mundos inmersivos. No sé si alguno de ustedes conozca, ahorita vamos a tener una pequeña sesión de plática con todos ustedes para que sea un poco más interactivo, sobre si han por lo menos jugado con Minecraft o este tipo de juegos que son de mundos inmersivos, que en principio pues, se antoja un poquito, para mí son un poco burdos, pero para que la gran mayoría de adolescentes y de niños
los ven muy divertidos, la creación de mundos con Minecraft o la creación de mundos con, no me acuerdo cómo, con Roblox. Esa sería la otra herramienta donde los chicos o los niños crean sus propias casas, negocios, etcétera. Son mundos inmersivos en el cual empiezan a operar, intercambiar eso, y hemos tomado herramientas de este tipo para procesos educativos. En particular, tengo un grupo de alumnos que estamos trabajando sobre Minecraft y por allá hay un ejemplo justamente sobre eso, donde ya este grupo de alumnos lo que hizo, están muy interesados en Minecraft. Microsoft los becó para que pudieran seguir desarrollando cosas en Minecraft y ya tienen un conjunto de cursos para educación media superior. Hay una materia que a ellos se les dificulta mucho en educación media superior para carreras de informática que se llama circuitos digitales. Esta materia que para muchos de ellos ha sido complicada, han hecho contenidos educativos en Minecraft, enseñando circuitos digitales en Minecraft, y ha sido una manera muy lúdica y divertida para los alumnos que están estudiando esa materia y ha facilitado el aprendizaje de estas materias que son un tanto complicadas, ¿no? Podemos también tener estas pequeñas realidad aumentada, como se ve en la parte superior izquierda. Con la nueva versión de estas herramientas de Microsoft, en este caso el Paint 3D, podemos hacer cosas como la que aparece en la parte superior derecha y podemos hacer ya pequeños ejercicios sobre realidad aumentada y podemos hacer a nosotros mismos con mucha facilidad. Nada más es cuestión de generar un poco de creatividad para que podamos hacer este tipo de mundos inmersivos, ¿no? Este es el ejemplo que yo les comentaba de Minecraft sobre circuitos digitales, y ahí también tenemos el desarrollo del pensamiento computacional. Tenemos en la parte derecha un ejemplo de ¿cómo se llama? De Minecraft. Junto está este ejemplo, se me olvida el nombre, ahorita lo recuerdo, que ese es para el desarrollo del pensamiento computacional para niños de preescolar. Es muy parecido a luego estas herramientas, es Scratch, gracias a Alexander. Es Scratch, que es con el cual hemos trabajado con grupos de niños de educación básica, de educación que van desde algunos casos desde preescolar hasta educación primaria y secundaria, que no sé si manejemos los mismos niveles educativos cuando hablamos de educación básica o educación K12, que son los primeros 12 niveles educativos en la mayoría de los países, y trabajamos justamente con ellos con Scratch, Minecraft, etcétera. Trabajamos con ellos en lo que llamamos inversión en cómputo y más bien en pensamiento computacional, y también ahí están algunas jornadas que hemos trabajado con la doctora Marina, que llamamos jornadas Maker, que llevar la programación ahora a cómputo físico, y entonces estamos programando robots y hay competencias de niños de educación básica con los robots, ¿no? El otro ejemplo que tenemos es, te digo, les decía yo, recursos educativos abiertos, que uno de los ejemplos prototípicos que está en el informe de Horizon, perdón, es la de la Universidad de Ryerson, donde ellos le apostaron prácticamente todo su modelo educativo a recursos educativos abiertos para que tanto maestros como alumnos estén retroalimentándose a través de este tipo de recursos. En el caso de México, sé que hay una tendencia nacional importante a la creación de recursos educativos abiertos para diversos niveles educativos, pero es un proceso, una política todavía muy incipiente, y ahí fíjense que lo que hemos encontrado, un poco de resistencia por parte de los propios maestros, porque ¿en qué consiste? Me parece que también lo habían tocado con la maestra, con la doctora Marina Vicario, y es la aportación que hacen los maestros sobre el desarrollo de contenidos. Vamos a suponer que un maestro hace un libro, hace un recurso educativo, pero a veces no quiere ponerlo abierto para que todo el mundo pueda revisarlo y pueda corregirlo y pueda evolucionar. Entonces hemos encontrado un poquito de resistencia. En España sé que hay también un modelo nacional basado en recursos educativos abiertos y lleva un avance bastante importante
en España y hay una buena cantidad de recursos educativos abiertos de los cuales se puede disponer a nivel mundial de ellos. No sé en el caso de los que estamos aquí, si alguno en su país conoce si hay esta política, porque esta política, para que pueda funcionar, tiene que ser una política nacional del propio Ministerio de Educación para que se empiecen a abrir, en este caso, los recursos educativos. Si hay esfuerzos independientes de algunas universidades, pero se quedan cortos o más bien son muy pocos recursos educativos todavía que están en este proceso. Entonces la idea es que siga creciendo, ¿no? El caso prototípico de las universidades que plantea el informe de Horizon, casi todos están basadas y apoyadas en políticas educativas nacionales. Y por último, dentro de estas tendencias, pues la multicitada inteligencia artificial, que a su vez se utiliza para todos los procesos de machine learning, que ya vimos algunos ejemplos en la sesión pasada. Justamente con esto, pues iríamos al siguiente tema, que es justamente la parte de visión de futuro, que la vez pasada nos adelantamos un poco. Vimos yo digo, la inauguración, hicimos historia con el primer debate entre inteligencias artificiales, que según mis datos, nadie había hecho antes, entonces aquí fue primicia con ustedes haber trabajado con ellos. Pero, ¿en qué consiste todo esto? A veces todavía hay dudas de cómo opera la inteligencia artificial, ¿no? Y además de eso, cómo la inteligencia artificial se puede convertir en un aliado o un enemigo del maestro. Aquí abro un poquito el foro a que ustedes me comenten y me quieran platicar, ya sea escrito o de viva voz, prendemos el micrófono, sobre cómo consideran ustedes con lo que hemos visto hasta ahorita, con lo que ustedes conocen, si la inteligencia artificial es un aliado del maestro o se está convirtiendo, para algunos inclusive, se ha generado una polémica importante, para algunos se ha convertido en enemigo. Hay políticas estatales y nacionales por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos está prohibido la utilización de la inteligencia artificial dentro del aula. Igual que me parece que en Italia también ya hace el año pasado, a principios de este año, como política nacional, prohibió la utilización de inteligencia artificial dentro del aula, ¿no? Entonces, abro el foro. ¿Quién quiere participar? ¿Comentar sobre esto? Adelante, los escuchamos. Me dice Gregorio Villa. Lo primero es una formación más completa para profesores y los directivos educativos. Yo le llamaré educación de medios. Muy bien, gracias Gregorio por tu aportación. ¿Alguien más? Yo, mi postura, maestro, es en este momento asumirlo como un aliado. Primero, porque es un recurso que no solo está disponible, sino que además está siendo de uso amplio. No sé si masivo, porque la verdad es que cuando uno habla de educación, pues habrá zonas rurales, hay tantas condiciones diversas en el tema, pero al menos ya cuando uno habla en términos de tendencia, de hecho se ve que se hace un webinar de inteligencia artificial del mismo chat GTP que hace poco más de un mes, se hacía una charla y se llenaba, había mucho interés, había mucha curiosidad, habían estas ganas de, ay, lo voy a usar, tenemos, y yo sé que hay otras herramientas similares, pero llegó y era como el juguete nuevo, y todo el mundo quería hablar, querían hacer la reflexión. Entonces me parece que a estas alturas habría que asumirlo como parte del escenario que hay de trabajo y tomarlo, y tal cual veíamos el martes precisamente en esta discusión entre ambas plataformas, y tomarlo como un aliado para ver cómo se puede apoyar como una herramienta base para generar un proceso educativo, incluso para enseñar a los mismos estudiantes a usarlo, sacar el potencial. Creo yo, pues, que en este momento el pensarlo como un enemigo, más bien pondría como una traba, porque o se niega o se va en contra, es como ir a contrapelo si el uso se está masificando.
Ok, muchísimas gracias, Tania, gracias. Una reflexión bastante interesante sobre esto. ¿Alguien más? ¿No? De hecho, esto que está en la lámina que está viendo en este momento son respuestas del propio ChatGPT y también respuestas del propio BART de inteligencia artificial de Google. Ellos comentaban, o estas herramientas comentaban que al maestro lo apoya en la generación de contenido. Ya vimos algunos ejemplos. Bueno, no vimos algunas cosas que le preguntamos, pero si nos alcanza el tiempo, vamos a ver algunos ejemplos muy concretos. Yo le puedo ya pedir directamente a Bar o pedir directamente al ChatGPT que me haga una tarea, por ejemplo, el resumen de un libro en media cuartilla. Yo simplemente le digo el nombre del libro, si este libro es muy comercial, e inmediatamente en 3 segundos tengo el resumen del libro. Esmeralda me dice, a raíz de la pandemia creo que nos hemos enfrentado a una revolución tecnológica, estoy de acuerdo, porque a todos nos ha implicado muchos cambios de paradigma, desde personales, familiares y sobre todo educativos. Totalmente de acuerdo, Esmeralda. De hecho, en muchos foros se ha comentado que la pandemia se convirtió en el crisol o en la impulsor, el principal disruptor de la transformación justamente fue la pandemia porque nos obligó en muchos casos y a muchos maestros, y esto me consta, inclusive aquí en la universidad donde yo trabajo, maestros que estaban negados a utilizar las tecnologías educativas, tuvieron que hacerlo de manera inmediata y nos pidieron apoyo para capacitarse en varias herramientas y ahora ya son asiduos seguidores de este tipo de tecnologías. Totalmente de acuerdo, Miranda, gracias. Entonces decíamos que en principio la inteligencia artificial, según el mismo ChatGPT y BART de Google, dice que ayudan al maestro en la generación de contenido. Ya había puesto como ejemplo también la vez pasada los contenidos ejemplos que yo puse para ustedes, tanto de Canva, fueron hechos con el apoyo, ya tienen unas divisiones de inteligencia artificial. Canva ya tiene auxiliares, generadores de imágenes y generadores de texto, y además traductores y hace resúmenes de archivos de PDFs, el propio Canva, y los convierte en presentaciones. Es decir, convierte el texto en imágenes, convierte el texto en presentaciones, y solamente le digo a Canva, a ver, tómate esta literatura o esta bibliografía, o yo puedo redactar en un documento, convertirlo a PDF, y ya una vez que lo redacté, le digo a Canva, hazme una presentación de esto, utilizando una plantilla, utilizando una infografía, utilizando un formato de presentación, y Canva en 3 segundos me hace la presentación, ¿no? Entonces, ese es un poco de los apoyos que la propia inteligencia artificial da al maestro, ¿no? También genera respuestas a preguntas concretas, ya sea dudas directamente del propio maestro que el momento puede determinar, o se convierte a veces dentro del salón de clases, lo hemos utilizado de repente como una especie del alumno que participa constantemente, que preguntamos cuando alguien no quiere responder, le preguntamos directamente al ChatGPT en clase y él responde, y entonces ya todo el mundo empezamos a lanzar o iniciamos con eso la polémica de acuerdo a lo que contestó ChatGPT, qué opinamos los demás, y empezamos a conversar. Es como el precursor. Además también me puede ayudar para efectos de evaluación. Yo le puedo decir, a través de este texto, hazme 10 preguntas con sus respuestas, y además también con que sea por ejemplo, eh, que sea de opción múltiple, y ponme un distractor dentro de las preguntas, dentro de las respuestas, ¿no? Entonces genera ese conjunto de información para que simplemente lo copie y lo pegue y ya tenga yo el examen para el siguiente tema, una cosa por el estilo, ¿no? Y también con estas herramientas de planificación para poder hacer un programa educativo, desde un diseño curricular hasta un programa de formación. Le puedo pedir a inteligencia artificial que me haga, por ejemplo, un índice o una guía para desarrollar un tema. Podríamos decir, de hecho, algunas cosas que he utilizado con ustedes, le pregunté a ChatGPT y a Bart, digo, a ver, ayúdame a hacer un temario que hable sobre inteligencia artificial en la educación, ¿no? Entonces, la propia inteligencia artificial me define temas que están trabajando, o que se puedan, más bien que sean necesarios conocer un tema básico de este tipo, ¿no? Por otra parte está qué hacer con el alumno con inteligencia artificial, ¿no? El mismo ChatGPT y BART me dicen que
hay que tener una supervisión activa con los alumnos, y no solamente dejar la tarea y que la hagan, sino trabajar con ellos de manera, con una supervisión activa. Establecer pautas y expectativas, lo que decía yo hace un rato, utilizar la inteligencia artificial, ya sea dentro del salón de clase para generar estas iniciativas o que esta actividad que dejamos de tarea o que les dimos que lo tengan que hacer con el conocimiento, que lo hagan con inteligencia artificial y me traigan en este caso su resultado de su investigación. Yo hice un experimento con mis alumnos, porque cuando empecé a utilizar estas tecnologías, yo tenía mis dudas sobre si a una misma pregunta que hiciéramos personas diferentes, me respondería lo mismo exactamente, como una especie de simplemente repetir y repetir las mismas respuestas sobre la misma pregunta. Entonces, como pregunto, normalmente cuando uno entra a ChatGPT o al propio BAR, recuerdan, o los que ya están inscritos o ya se registraron con ChatGPT o con BAR, me pide la cuenta institucional, más bien mi cuenta de correo para poder identificar. Y entonces, en el caso de ChatGPT, normalmente da preferencias o facilidades a las cuentas que tienen que ver con Microsoft. Y de alguna forma tiene mi perfil sobre mis gustos, mis aficiones, mis consultas, toda mi historia, que vamos a ver en el siguiente tema cuando veamos ciberseguridad. Vamos a ver qué tanto sabe Google de nosotros. Pero tomando ese perfil y tomando esas preferencias, también responde, ahorita vamos a ver cómo es la manera de operar de inteligencia artificial, cómo opera el algoritmo de inteligencia artificial para responder preguntas. Entonces responde de acuerdo a veces a lo que yo quiero que me responda, es como una respuesta esperada, a lo que yo podría esperar en función de mis gustos y aficiones. Entonces hicimos este ejercicio, le pregunté a mis alumnos, hagamos esta misma pregunta exactamente igual a mis 30 alumnos de un grupo, ¿no? Tenía que ver con lógica de predicados que lo utilizamos en una de estas materias de programación. Y le hicimos la misma pregunta y fue cuando comprobé que había respuestas diferenciadas y dependía, obviamente, de los perfiles de cada uno de mis alumnos. Como cada uno de ellos entró con su propio perfil, con su propia cuenta, entregaba respuestas diferentes, no muy diferentes, sino, pero sí había ciertas diferencias entre una pregunta, entre una respuesta y otra, al mismo alumno a través de la misma pregunta. Entonces, con eso comprobé y lancé una hipótesis de acuerdo a que si ChatGPT respondía o me daba respuestas en función de mi perfil y con eso lo pude de alguna forma comprobar. Porque además también ChatGPT y BAR, los dos, ambos ya lo he comprobado, también se equivocan. En ocasiones ya una vez los puse en jaque, eran unas preguntas sobre probabilidad y estadística sobre matrices. Le hice una pregunta y cuando me dio la respuesta, no le creí y entonces le cambié la pregunta sobre la misma respuesta que me había dado, algo así como, bueno, entonces de acuerdo a lo que tú me dices, esto es válido. Voy a repetir un poquito la pregunta. Le estaba yo preguntando sobre matrices y me decía que las matrices no pueden ser de un solo elemento. Yo sabía que sí hay matrices de un solo elemento. Y entonces yo le decía, me dijo, las matrices son de dos o más elementos, etcétera, etcétera, ¿no? El concepto de matrices. Entonces yo le decía, entonces esta matriz, que era una matriz de un elemento, ¿es válida? Me dice, perdón por la respuesta anterior, pero es cierto, tienes razón, las matrices sí pueden ser de un solo elemento y corrigió. Pero además de corregir, el mismo ChatGPT va aprendiendo de eso, de esos errores que comete y realimenta su base de datos. Y entonces se alimenta de los errores. Entonces, ahí vemos y en esta discusión que tenemos con algunos maestros sobre esto, pusimos que entonces sí se nota que hay cierta inteligencia porque se equivoca y puede aceptar los errores que está cometiendo. Entonces, eso es también lo que platico con mis alumnos, que no deben de creerle todo al ChatGPT, que debemos dudar de todas las respuestas, entonces rehacemos la pregunta de una forma diferente y ahí enfocamos totalmente, en este caso, las preguntas, ¿no? Dentro de esto que decía que bueno, que hacer con los alumnos, continuamos, es enseñar habilidades digitales adecuadas al propio alumno, que es lo que comentaba yo ahorita, ¿no? ¿Cómo le decimos o cómo hacemos para que hagamos preguntas más coherentes? Porque el alumno cuando pregunta, también la forma en hacer la pregunta debe ser mucho más precisa y al momento de
estar pensando en cómo hacer la pregunta más precisa, entonces también está aprendiendo, ¿no? Porque está revisando qué respuesta puede estar esperando, ¿no? Y además fomentar una participación, como decíamos hace un rato, mucho más activa en estos temas sobre la utilización de inteligencia artificial. Pero ¿dónde viene todo esto? Vamos a ver un poco cómo se divide la inteligencia artificial. Obviamente no nos alcanzaría todo el tiempo. Es otro diplomado completo sobre cuáles son las diversas vertientes de inteligencia artificial que se tienen, ¿no? Pero los que vamos a revisar para este curso en particular, pues es ya había mucho, la de Machine Learning, que es sobre, maneja algoritmos basados en probabilidad estadística que se llama aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje basado en retroalimentación y aprendizaje profundo. Todas estas herramientas de Machine Learning son basadas en probabilidad y estadística. De hecho, vale la pena comentar, había comentado al principio que en este momento estoy tomando ya un diplomado sobre ciencia de datos para convertirme, espero, en científico de datos. Estamos viendo, y lo que más me está ahorita doliendo la cabeza es que tengo que reaprender muchos conceptos de probabilidad estadística y demás, probabilidad estadística más profunda, más fuerte. Entonces, ahorita estoy trabajando en ello, ¿no? Entonces, pero ¿qué cosas, qué ámbitos tiene en este caso el Machine Learning? Todas estas herramientas que al menos se alcanzan a ver, pero todas estas herramientas, como K-medios, agrupación jerárquica, conjuntos mezclados, DB-scan, propagación de la afinidad, etcétera, todas estas son herramientas de algoritmos de probabilidad y estadística. Y estamos viendo ahorita solamente el de agrupación de datos. Todas estas herramientas de matemáticas y estadísticas son las que utiliza el Machine Learning, o también conocido como aprendizaje automático. Entonces, todos estos son de manera general, obviamente no vamos a poder entrar en detalle en cada uno de ellos para que nos demos una idea exactamente de qué herramientas utiliza en este caso la inteligencia artificial para este tipo de cosas. Otra de ellas que vimos y ya revisamos con ustedes de la sesión pasada es el procesamiento del lenguaje natural, que en este caso lo consideramos como generador de textos. ¿Cómo le hacen en este caso la inteligencia artificial en este modelo de lenguaje? En principio, bueno, no sé si ustedes en este momento o en estas ocasiones que ya han hablado sobre el chat GTP, ¿cómo es que le hace para poder responder nuestras preguntas, ¿no? Visto de una manera muy simple, lo que hace es, tiene un banco de información, aquí marcan como Wikipedia, todo lo que está en Internet se alimenta de ahí, que esa es la primera, ¿no? Si la información que estoy preguntando no está en Internet, entonces no voy a recibir respuestas adecuadas a mis preguntas, ¿no? El otro día justamente que trataban de comprobar esto, estaba haciendo preguntas sobre la historia no escrita de México. En este caso hay, hago un paréntesis respecto a eso, soy un gran amante de la historia antigua mexicana y más bien a la historia antigua latinoamericana, sobre las culturas antiguas de México y de toda Latinoamérica y toda Mesoamérica. Y hay cosas que no sabemos, pero que sí se han ido transmitiendo a través de voz y que inclusive apenas hasta esta época están empezando a hacer ciertos descubrimientos sobre las lecturas de las lápidas y ciertos escritos antiguos que la historia simplemente olvidó. Recordemos que la historia que hoy conocemos es una historia que viene, que es anglosajona, es decir, escribieron la historia los ganadores de las guerras. Entonces, esa es la parte de la historia que conocemos. Si nos vamos en el caso de México, si nos vamos a la historia de México, parece que estamos olvidando 3.000 años de historia. Hay historias antiguas de México que tienen más de 3.000 años y cuando vemos los libros de historia solamente abarcan 500 años hacia atrás, que es un poco antes de la conquista, hasta nuestros días, ¿no? Entonces, de los 2.500 años hacia atrás los tenemos prácticamente perdidos, ¿no? Entonces, es un poco para hacer referencia en este caso. Hice preguntas en ese sentido y simplemente se basó en la historia que conocemos desde el punto de vista anglosajón. No tenía respuestas a preguntas antiguas sobre lecturas de códices mayas, sobre lecturas de códices toltecas, olmecas, etcétera, que son culturas mexicanas muy antiguas, que son las que tienen más de 3.000 años de historia. En el caso de México, solamente habla de la cultura azteca, que es la última cultura
en decadencia de México, y no habla de las historias antiguas como las toltecas, las olmecas, etcétera, los mayas inclusive, que son los que inventaron el cero y este tipo de escrituras y con grandes conocimientos científicos, ¿no? Pero bueno, el modelo de lenguaje, que es el generador de texto, se basa en lo que existe, en este caso, en la Internet, le aplica estos mecanismos o algoritmos de inteligencia artificial, que es de aprendizaje automático, lo que ya platicamos hace un rato, hace relaciones, millones y millones de relaciones de frases y palabras que alguien más también ha preguntado, que alguien más también lo ha hecho, y gracias, Alexander, estoy viendo que nos manda una liga que es interesante que la revisemos sobre aprendizaje basado, aprendizaje, digo, sí, servicio basado en aprendizaje automático y donarle un poquito más en detalle sobre esto. Muchísimas gracias, Alexander, eso nos va a ayudar para entender un poco mejor todo esto. Pero bueno, esto básicamente se ve en esta gráfica que también está muy difusa, pero por la gran cantidad de relaciones que existen entre cada una de estas frases y esquemas de aprendizaje que justamente los ve el aprendizaje automático. Pero decíamos en este caso, no toda la tecnología es bien sobre hojuelas. Justamente en estos retos que hemos empezado a ver a través de esta inteligencia artificial, pues ya salió por ahí, por ejemplo, el chatbot de inteligencia artificial de Google, el de Bard, que habíamos dicho hace un rato, ya pasó su examen para ser médico en Estados Unidos. Se aplicó el examen, el propio examen que le hacen a los médicos en Estados Unidos y lo pasó. Y se puede decir que ya el Bard de Google ya es médico, ya puede ejercer como médico, por lo menos en términos teóricos, ya puede responder a este tipo de preguntas, ¿no? También hay que tener mucho cuidado en ese sentido y el propio chat ya tiene ciertas restricciones donde, por ejemplo, yo le puedo decir, mira, tengo estos síntomas, dime qué enfermedad tengo. Ya me lo puede decir, pero me pone reservas y me dice, no tienes que consultar a un médico porque ese es simplemente lo que yo conozco de estos síntomas que tú tienes y no es contundente. Tienes que consultar a un profesional de la medicina. Ya está poniendo esta advertencia, pero eso ahora sí que se la impusieron a fuerzas, pero en función, ve las relaciones de conocimientos que tienen sobre medicina, ya me puede dar una consulta. O la otra también, de repente algunos ya están aprovechándose de la inteligencia artificial y hubo un juez que multó, está interesante este artículo que nos mandó el doctor Pedro, donde un juez ya multa a un grupo de abogados por usar el chat GTP en mociones judiciales con procedentes, con precedentes erróneos. Es decir, le preguntaron a chat GPT sobre un juicio, le dieron los elementos para que emitiera un dictamen. Este dictamen simplemente lo copiaron y lo pegaron para poderse presentar al juez. El juez se dio cuenta y fueron multados, en este caso, los abogados por utilizar el chat GTP. Lo que no establece la noticia, bueno, están ahí en la liga, habría que verlo completo, pero no establece si al final del día, con esos argumentos que los abogados pusieron, habían podido obtener, en este caso, un resultado positivo. También Alexander nos pone otra liga que es de servicios para generar agentes virtuales y también está ahí, son cosas muy interesantes que podríamos observar. Realmente, de manera muy sencilla, ¿cómo es que opera el generador de texto de inteligencia artificial? Ya hablamos cómo tener información, pero hablar en términos probabilísticos, así es como funciona, ¿no? Vamos a suponer que trata de predecir cuál es la siguiente parte de la frase que yo voy a preguntar, lo que voy a decirle. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, el niño fue en función de esta experiencia que yo tengo, en función del contexto en el cual me estoy moviendo, porque una de las cosas que tiene, por ejemplo, el ChatGPT, los que han trabajado con él, no sé si cada vez que voy a cambiar de tema tengo que decirle que voy a utilizar un tema nuevo, porque todas las preguntas que yo le hago las relaciona con la pregunta y respuesta anterior. Si yo quiero cambiar un tema, por ejemplo, y me ha pasado, primero estoy hablando de probabilidad, ¿no? Y luego quiero hablar de filosofía. Entonces, si le hablo de filosofía dentro de la conversación que tengo sobre probabilidad, asocia filosofía con probabilidad. Entonces, la respuesta puede ser totalmente diferente. Entonces, tengo que decirle, olvídate de esta conversación y vamos a hablar sobre una conversación nueva. Y empieza a trabajar.
Y eso no lo tiene Bard de Google. Con Bard de Google yo puedo hablar de cualquier tema sobre la misma conversación. Es un poco parecido y, bueno, espero no sonar un poco misógino, pero me parece que en este caso las mujeres nos ganan, pueden hablar de muchos temas al mismo tiempo. En el caso de los hombres solamente tenemos esta limitación de que solamente podemos hablar en una conversación sobre un tema. Y si vamos a meter otro tema, tenemos que poner una pausa y irnos al otro tema. En el caso de las mujeres, pueden hablar de varios temas a la vez y decimos que no pierden el apuntador, todo lo tienen perfectamente vinculado y pueden asociarlo, ¿no? Algo así pasa con Bart. Con Bart puedo hablar de varios temas, pero aquí la problemática, según yo, que tiene Bart es que no asocia con la conversación anterior. Es decir, si yo le pregunto, una vez más, le puedo preguntar sobre probabilidad. Y si luego le pregunto de historia, y me contesta sobre historia, y luego le vuelvo a preguntar sobre probabilidad, tengo que volver a repetirle el tema que estaba yo hablando sobre probabilidad. Por ejemplo, pues sí, bueno, quiero saber sobre regresión lineal, me responde. Luego le hago una pregunta de historia y me responde. Y luego le hago una pregunta sobre validación de parámetros en regresión lineal y tengo que regresarme a preguntarle primero a qué se refiere con regresión lineal. Tengo que volver a regresarme la pregunta. Son de los detalles que yo he encontrado en estas dos inteligencias artificiales. Pero bueno, después de esto, un poquito para poder explicar esto que estamos viendo. Entonces, a través de este contexto, lo que hace entonces la inteligencia artificial trata de predecir cuál es el siguiente paso de esta frase que quiero completar, ¿no? Y en base a probabilidad, al momento de completar esta frase, puede decir, en un 50%, de acuerdo al contexto, me va a poder responder que el niño fue al colegio. No puede ser que, no me puede decir el contrario, a que la probabilidad es muy baja que fue a la escuela, porque la frase no sería congruente, aunque en estricto sentido estamos casi hablando de lo mismo. En segundo lugar, también hablaría de que entonces también fue, la otra probabilidad es que fue al parque. Y la otra probabilidad menor, de acuerdo al contexto, es mucho más bien, ha respondido mucho más veces que el niño ha ido a la escuela o ha ido al parque y ha ido pocas veces al médico, en función de probabilidades en un 30% menos, y también en un 3%, perdón, y a lo mejor un 10% más que ha ido al cine, ¿no? Entonces, en función de estas probabilidades va generando las posibles respuestas y va creciendo conforme le voy preguntando. De tal forma que para algunos detractores de la inteligencia artificial, en este caso la generadora de texto, pues lo llaman como un loro estocástico, es decir, un loro que repite cosas que están basadas en probabilidades. Un poco la manera un tanto despectiva de hablar de los generadores de texto con inteligencia artificial. Ya hablábamos entonces de estas nuevas inteligencias artificiales, hablamos de ya, como se comentaba hace un rato, ya empezaban a desarrollarse un gran conjunto de herramientas de inteligencia artificial. Ya hablábamos de estas en sesión pasada. Vamos a hablar de algunas otras, inclusive, que se están generando y que van creciendo poco a poco. En este texto ya están las especializadas. Por ejemplo, las tres más utilizadas para generación de texto, pues es la conocida por todos nosotros, que es la de ChatGPT. Está la de GPT-4, quizás no es tan conversacional, es más bien en este caso para proceso de datos. Y aquí ese es el que se está incorporando en las organizaciones. Eh, a ver si me puedo explicar y trato de decir la diferencia entre el chat GPT, que es el que estamos utilizando de manera cotidiana, y el GPT-4, que es la siguiente versión. El chat GPT está basado en GPT-3 y el GPT-4 es la siguiente evolución. Pero esta se puede implementar, de hecho ya se está vendiendo para las organizaciones, donde yo puedo implementar inteligencia artificial, pero que solamente utilice los datos de mi organización. Y en casos, algunos de ellos especiales, puedo utilizar información externa. Es decir, vamos a suponer que yo lo implemento en mi propia universidad y le pregunto al GPT-4, oye, dime, necesito saber, y de acuerdo a la historia de la universidad de los últimos 30 años, ha sido la materia que ha tenido mayor índice de reprobación. Y además también dime cuáles han sido los contenidos educativos de esa materia durante estos 30 años y cuáles son esos temas de esa materia que más problema tienen. No sé si me explico. Entonces,
me va a responder solamente con la información de la universidad, no la información mundial, que la puedo preguntar obviamente de manera mundial, pero solamente me va a responder con información de la universidad, ¿no? O igual en términos financieros, le puedo decir, de acuerdo a los datos que tenemos sobre ventas de la organización, hazme una proyección para el 2030 de cómo estarían mis ventas en el 2030 de acuerdo a esta proyección que tengo en los últimos 10 años de ventas. O sobre un producto en particular, hazme una proyección y una utilidad en este producto en los siguientes 10 años, ¿no? Cosas así por el estilo. Ahí es donde está entrando el GPT-4, sí, con datos de mi propia organización, aunque también se puede utilizar para conversaciones globales o generales, ¿no? Tenemos también, bueno, la otra es la Notion de inteligencia artificial, que también es otra de las que se ha estado utilizando más para generadores de texto. Están las generadores de imagen, de hecho, ahorita vamos a ver rápidamente un ejemplo sobre el que he utilizado normalmente porque es gratuito, que es el Bing Image Creator. De hecho, las imágenes que utilizo normalmente en mis presentaciones ya son hechas con el Bing Image Creator. ¿Por qué? Porque están libres de derechos. Al momento que yo le digo, te vamos a hacer un ejemplo, que me cree una imagen con ciertas características, esta imagen es única e irrepetible a nivel mundial. Nadie ha hecho esa imagen que yo le he pedido. Aunque dos personas le pidamos la misma imagen, me va a crear imágenes diferentes. Y no tienen estos derechos de autor porque son imágenes únicas y no están registradas, ni siquiera está registrada por, en este caso, por Bing. Son estas imágenes que las crean. Les decía que el Canvas tiene también un generador de imágenes, pero ya lo probé y no me gusta tanto las imágenes que genera. Todavía tiene errores, sigue aprendiendo el generador de imágenes de Canva. También está el generador de video, que yo a través de una frase, igual como decía en el caso de Canvas, Canvas utiliza también ese, le puse a través de un fragmento de un texto, hazme un video. Y entonces incrusta imágenes que ya tienen en biblioteca que tienen que ver con o hacer referencia con el texto que yo le di y me genera las imágenes en video. Yo pude haber dicho, por ejemplo, que a través de esta presentación que yo hice, que me hicieron un video para presentar el curso que tengo yo para ustedes y tendremos ya un video justamente de esta presentación. Hay otra que son las imágenes de audio, me generan estas herramientas, audios, me pueden musicalizar y esta musicalización es única, no está copiando melodías de otras, sino son generación de audios y de música única que solamente, que cuando se lo pedimos con ciertas características me genera esta música y sigue siendo única. También hay generadores de imágenes en 3D. Casi todas estas que estoy mencionando, todos son de costo. Tal vez de repente algunas de ellas me dejen crear algunas cosas sencillitas, ya probé algunas de video, pero me generó un video de 2 minutitos solamente para prueba. Y si quería videos más largos, pues entonces ya tendría que pagar la licencia, ¿no? Todas estas son de paga normalmente, pero pueden ayudar, inclusive algunas, ya puse un poquito a temblar. Nosotros tenemos un área en la universidad que se llama televisión educativa y produce videos, pues, de los maestros dando clase, varios videos, varias producción de videos, televisión educativa lo hace. Entonces ya los puse a competir y que les pido un video que lo tienen que hacer. Ellos se tardan hasta 2 y 3 semanas en hacer un video y yo se los pido a un generador de ese tipo y en 3 minutos yo tengo el video desarrollado, ¿no? Entonces está empezando a generar por ahí inquietudes para hacer estos perfiles que nos está poniendo un poco a pensar. Y para los programadores está el coding. Hay varias herramientas de codificación que ya también lo he probado y yo le puedo decir, hazme, por ejemplo, un programa que me pueda calcular la regresión lineal sobre una base de datos y házmelo en Python, ¿no? O házmelo, pues no sé, en cualquier otro lenguaje y en 3 segundos ya tengo el código, nomás es prácticamente, ya lo copio, lo ejecuto y ya hace el programa. Lo que antes para un programador podía tardar varios días,
En este caso, el coding lo hace en segundos aproximadamente. Entonces, esto también se está convirtiendo ya, pues, en una, bueno, sí podemos decir ya una competencia para todos aquellos que no han querido evolucionar. En mi caso, mis programadores que estamos empezando a utilizar este tipo de herramientas, pues lo que hace es los hace ser más productivos, me generan programas más rápidamente, ¿no? Que justamente tiene que ver con esta frase. Aquellos que sepan aprovechar la inteligencia artificial generativa tendrán ventajas competitivas sobre los demás, ¿no? Entonces, rápidamente voy a ponerles uno de los ejemplos de generación de imágenes. De hecho, esta imagen que estamos viendo, bueno, espero que sí la estemos viendo, déjenme ver que estoy compartiendo. Sí, estamos viendo aquí la imagen de un robot. Yo dije, créame un robot, que sea una especie de ladrón y me creo esto, ¿no? Vamos a hacer alguna otra imagen, ¿no? Vamos a ver, crea una imagen. No sé si alguno de ustedes me puede dar alguna idea sobre un maestro que esté mostrando herramientas de inteligencia arti- artificial a un grupo de alumnos. Vamos a poner un grupo de 3 alumnas y 2 alumnos, con características, ¿cómo le llamaremos estas características? ¿Cómo se llama? Multicultural. Ay, multicultural, ¿no? Vamos a ver qué sorpresa nos da, espero que no me falle. Ok, espérenme un tantito, como me tardé un poco, me está pidiendo que corrobore mi cuenta, espérenme un tantito. Listo, aquí es lo que les digo que utiliza mis preferencias de mi cuenta. A ver, ya está creando. El tiempo empieza a partir de ahorita, vamos a ver en cuánto tiempo crea esta imagen. Y listo, aquí tenemos me generan normalmente 4 imágenes. Ya me pregunta si es lo que yo quería, ¿no? Entonces está la primera, esta es la imagen de la maestra, en teoría enseñando sobre eso. Aquí me puso 3, me faltaron 2, ahí le falló. Creo que solamente me tomó 3 alumnos y no 5 como le había pedido. Este es otro ejemplo, este es el otro y este es el otro. Son imágenes únicas. A este mismo, espero que le pueda yo agregar esto. Vamos a ponerle 5 alumnos. Alumnos, en tipo surrealista. Hasta también puedo manejar varios estilos de pintura. Esta es la herramienta que les decía que se llama, es de Bing y es el Image Creator, que es gratuito. Ahora ya si ven, como le pedí un estilo diferente, ahora ya es surrealista. Y le puedo decir que lo tome también, que haga una pintura del tipo Van Gogh o que haga una pintura del tipo Dalí o algo así y me crea estas imágenes justamente con eso. Aquí ya tenemos, ahora sí me puso los 5 alumnos. Aquí están los 5 alumnos. Aquí están menos, aquí son 4. Y entonces son las imágenes que me crea regularmente. Digo, son todas esas imágenes. De hecho, aquí están todas las imágenes que he creado en otros contextos para otros ejercicios, que son los que utilizo para
ya mis presentaciones. Ya no tengo que descargar imágenes y buscar si tienen, ¿cómo se llama? Voy a tomar lo que me está pidiendo el maestro Alexander, ¿no? Vamos a ver. Me dice el maestro Alexander que crea una imagen del mundo en el año 2050 que muestre el cambio climático. Obviamente tienen que tomar datos, aquí están. Estas son las imágenes que me creo. Bueno, lo que terminé de ver en los cuantos segundos ya me generó la imagen, ¿no? Esto es lo que, según él ve en el 2050, no le pedí el estilo, pero se parece un poco al surrealista. Y ahí están las imágenes que creó, en este caso, la frase del maestro Alexander, ¿no? Ok, Algunas catastróficas, como que nos dice que el 20 así es, sí, nos tiene poca fe, parece el sí, algoritmo. así es, sí. Se supone que en el 2050 ya va a estar resuelto el problema del cambio climático, de acuerdo a algunas perspectivas, pero pues él no lo ve de esa manera, ¿ok? Pues básicamente, no, perdón, antes de terminar con antes dime la otra, que es ciberseguridad. Hay algunas reflexiones éticas sobre qué nos depara, en este caso, el futuro, y es lo que llamamos, justamente lo que acabamos de comentar ahorita, el comentario que hacía Tania, ¿no? Sobre el futuro catastrófico. Hay algunos videos que me parece que son interesantes, que podríamos reflexionar, a ver si podemos verlos rápidamente. Aquí están reflexiones éticas. Esta me parece sumamente interesante. No me acuerdo si lo compartí. La idea de su emprendimiento, una máquina basada en inteligencia artificial que aprende a conversar. Es decir, una máquina de inteligencia artificial con la que se puede hablar. Actualmente ella es la jefa de réplica, la amiga con inteligencia artificial. La idea surgió de una historia trágica. Román era mi novio de Moscú. El año pasado vivimos juntos aquí en San Francisco. Trabajaba en su emprendimiento y yo en el mío. Intentamos juntos encontrar nuestro camino aquí en San Francisco, en esta nueva fase de la vida. Era un visionario increíblemente talentoso. Entonces, su visa se venció y fuimos juntos a Moscú para renovarla. Cuando cruzaba la calle fue atropellado por un coche y murió. Organicé el funeral y volví a casa. Y luego tuvimos la idea de hacer un bot de charla para él. Un programa de inteligencia artificial con el que puedes hablar para poder recordarlo. Para construir el programa de Román usamos mensajes de texto que él y sus amigos habíamos intercambiado. Alrededor de 10,000. Esa fue la base. Y entonces la gente comenzó a hablar con esa versión artificial de Román. Nuestros amigos comunes lo usaron como un confesionario, hablando de sus vidas sin sentirse juzgados. Un lugar seguro para dar rienda suelta al alma. Y por extraño que parezca, al mismo tiempo estábamos un poco desorientados con nuestra compañía. No sabíamos lo que queríamos. Y entonces caímos en la cuenta de que quizás había algo que podíamos hacer por la empresa. De ahí surgió la idea de que todos necesitamos un amigo para hablar. Para mí ese era Román. Así que pensamos que tal vez podríamos construir una versión automática para todos. Ok, la otra es, y ya con eso termino la parte de los videos, también otro caso que yo le llamo dramático, pero son casos de la vida real que se están dando. Ella es Hatsune Miku. Miku es un holograma. Y él, Akihiko Kondo, el esposo de Miku. Hola, estás muy bonita hoy. Dime más cosas lindas.
Miku es una forma simple de inteligencia artificial. Kondo se enamoró de ella mucho antes de tenerla en la caja de cristal. En Japón, Miku es un holograma estrella del pop que llena salas de conciertos. Kondo se casó con ella en una ceremonia oficial. Como no pudo ponerle el anillo al holograma, llevó al escenario a una muñeca de Miku. Hoy está acostada en su cama. Kondo tiene sus problemas con las mujeres reales, así que se decidió por un matrimonio virtual. La amo. Si ella me ama es una pregunta difícil. Pero si se le pregunta a Miku-san en la caja de cristal, ella diría sí. Hatsune Miku y Akihiko Kondo. Un ejemplo extremo de la relación entre el hombre y la máquina. ¿Viviremos en el futuro con máquinas que aprenderán por sí mismas? Con IA, inteligencia artificial, y robots que incluso puedan ser más listos que nosotros. Al inicio de esta nueva era, las cuestiones fundamentales son: ¿cómo manejamos? Ok, con esto nos vamos a una reflexión que tiene dos sentidos. Un poquito continuar con el trabajo que teníamos en la sesión pasada, pero estos dos videos también es un poco para generar polémica y opinión sobre ustedes. ¿Qué opinan sobre las dos? En principio, si ven la primera, inclusive esta aplicación, ambos videos ya tienen varios años, entre 5 y 7 años aproximadamente tienen estos videos de cuando se crearon estos aplicativos. De hecho, sé que este aplicativo para hablar con los muertos ya se está convirtiendo, de hecho existe este aplicativo, se puede descargar en celulares, no sé si solamente en algunos idiomas, pero ya se puede descargar para que tome las conversaciones. Eso implicaría meterse en conversaciones personales entre la persona fallecida y quien nos quiere adquirir el aplicativo, para generar conversaciones con los muertos, que tengan la misma idea, la misma filosofía, etcétera, etcétera. Y por eso hablaba esta persona de que esa es la idea de la empresa. Ellos fueron los primeros en crear este aplicativo y ha tenido mucho éxito. Ha tenido mucho éxito. Hay muchos que adquirieron ya el aplicativo y están conversando con los muertos. Pues un poco la opinión de ustedes sobre este tema. Hay otro tema también parecido a este que también hay, por ahí tengo otro video, donde una pareja también de orientales perdió a su niña de 5 años y contrataron a una empresa para que hiciera un holograma de su hija y conversaran con ella, interactuaran con ella en hologramas. Obviamente hay muchos, como tanatólogos que están en contra un poco de esta idea porque no pueden desprenderse de esa pena, ¿no? No pueden terminar con el luto continúa, se supone que con ese tipo de actividades, pero también está ahí sobre la mesa, está puesto, está ahí, existe este aplicativo, está desarrollándose, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, que inclusive decían que tenía problemas con su pareja humana, así que prefiere estar con un robot, pues también qué opinión hay sobre eso. Ya hay inclusive corrientes psicológicas que están tratando este tipo de problemas que tienen que ver con la tecnología. Ya también se están trabajando con adictos a la tecnología. Y hay una nueva rama de la psicología que está investigando y que está desarrollando y generando curas y programas de recuperación para los adictos a la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología no es siempre bien sobre juegas, también tiene sus lados negativos y sobre eso vertiría el tema el día de hoy. En los siguientes 20 minutos nos iríamos a las salas, como lo hicimos la ocasión pasada, a concluir un poquito, adelantar un poquito más sobre el trabajo que ya vamos a empezar a mostrar en la siguiente sesión el próximo martes y un poquito a polemizar, a platicar su opinión sobre el tema que acabamos de ver ahorita. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna duda, nos iríamos a la sala. No sé si Marta, Lalo, si nos pueden ayudar con las salas. Mientras si hay alguna duda respecto a eso, o inclusive antes de irnos, ¿alguien quiere comentar algo en este sentido? ¿No? Un poquito con una frase Sí. respecto del tema tecnológico.
La tecnología nos acerca a los que están lejos y nos aleja a los que estamos cerca. Sí, Por ahí se puede empezar un poco la meditación. muy buena, ¿eh? Sí, cierto, muy buena. Nosotros los que estamos a favor de la tecnología siempre decimos que la tecnología acerca, pero hay mucha razón en complemento. La tecnología a los que están cerca los puede alejar y basta inclusive también ver de repente en algún restaurante, cuando hay una familia sentada, cada uno con su celular y no están conversando entre ellos, ¿no? De hecho, ya hay parte de estas, le llamamos normas, las normas de ética o de la ética, o ya le están poniendo un lugar dentro de la mesa, es decir, el teléfono ya va a un lado de la cuchara, o hay algunos restaurantes que más bien cuando uno entra al restaurante deja el celular en la entrada para evitar ese tipo de cosas. Pero es cierto, mucha realidad en eso. Muchísimas gracias, Raúl. Entonces, no sé si ya está lista la sala, nos vamos. Si me indican, Marta o Lalo. Ok, ya están listas. Ahora entonces vamos como en la ocasión pasada. Se van a las salas que estuvieron en la sesión pasada para continuar con el trabajo. Ah, y les iba a comentar, creé un Prezi que nada más necesito sus cuentas de correo para podérselo compartir, que es el que está aquí, donde ustedes ya pueden retomar esta parte y empezar a pegar o poner pegotines en esta sobre, este es un Prezi que desarrollé para lo que es Design Thinking y que tiene los segmentos o los pasos del diseño y que ustedes puedan utilizar para ir virtiendo aquí sus ideas, ya sea con pegotines, y después veremos si lo quieren utilizar para las presentaciones, y lo puedo compartir con ustedes. Nomás necesito sus cuentas de correo, si me las mandan ahorita para que yo pueda compartirlo y puedan editar esta misma presentación, ¿no? Ahorita lo mando Esmeralda, yo tengo de Esmeralda, va para allá. Entonces cada quien se va a su sala, por favor, son 20 minutos, son las 6:17. A las 6:40 más o menos estamos aquí de regreso. ¿Está? Sí. Ok, ya estamos regresando. No regresaron a la fuerza. Perdón, ¿ya habían terminado o sí les faltó No, todavía? sí, estábamos en calentamiento. Ok. A ver, nada más, básicamente vamos a dar un par de minutitos y si quieren empezarme a comentar cuáles fueron un poco sus conclusiones y comentarios sobre este ejercicio. ¿Quién dice yo? ¿Esperamos que regrese el resto o qué? Déjenme ver, según yo ya casi están todos. Bueno, falta la sala 3, pero ya deberían estar cerradas. Ah, muy bien.
No sé si ahí, Eduardo, ¿por qué no han regresado? Se supone que se cerraron todas las salas, ¿no? Yo creo que ya estamos. Ok, yo creo que sí, ya estamos todos. Ok, entonces, ¿quién nos comenta cómo les fue? Sobre todo en esta comentario sobre estos dos últimos videos y si es cierto que va a haber un robocalipsis. Empezando por lo último, sí, justamente estuvimos conversando sobre este tipo de videos que aparecen y opciones que hay que está presentando la tecnología, pero finalmente mi criterio son antinatura, ¿no? O sea, no está bien que alguien comience emocionalmente a apoyarse en. Eventualmente en el proceso de la persona difunta, pues es un proceso natural, humano, y que tiene que iniciar con un proceso de aceptación, de duelo, y finalmente pues empezar una nueva vida, una nueva etapa, pero al momento de mantenerlo a través de un robot que te mantiene la expectativa de que te hace en vida, pues no lo veo a mi criterio muy personal, de que sea muy normal. Y en el tema del otro de esperar a tener amigos virtuales, fíjate, no sé la experiencia de ustedes, pero la juventud de ahora se encierra en sus habitaciones y está interactuando en sus juegos virtuales a nivel mundial, a nivel local, y ya no quieren salir. Entonces ya inclusive su humanidad está cambiando, ya no caminan como nosotros, ya caminan medios arqueaditos, ¿no? Entonces ya el tema por ahí va, que hay que un poquito, creo que yo un poco repensarlo, el rol de la tecnología en sí mismo. Sí, es una herramienta nada más, no debe superar. Ok, muchísimas gracias, Raúl. ¿Alguien más quiera comentar qué pasó en su equipo? ¿No? Ok, mientras a ver si se animan un rato más. Vamos a ver porque si no se nos pasa el tiempo. En este nuevo tema sobre riesgos y vulnerabilidades, justamente acaban de comentar ese es un riesgo que está generándose con la tecnología, pero partimos desde un principio. Hay una organización argentina, me parece, que se llama Kibernum, y ha popularizado en teoría, las 8 habilidades de inteligencia digital que debe tener cualquier ciudadano. De hecho, esto ya corresponde a lo que se llama ciudadanía digital, y que todos debemos de tener ciertas habilidades de inteligencia digital. Ya se agrega una inteligencia adicional a las multiinteligencias que de repente algunas eh, estudiosos del tema han desarrollado, ¿no? Se agrega ya una otra inteligencia que es inteligencia digital y está compuesta por pues, lo que conocemos que es como el algoritmo digital, la identidad que todos generamos a nivel digital y que esta puede ir cambiando. Ya en la sesión pasada veíamos que yo ya entraba con un avatar y ese avatar ya puede ser parte de mi identidad digital en la red, ¿no? En la nube. Aparte de todas las características que tenemos y de las cosas que manejamos. Y ven, ya algunos teléfonos celulares, si así lo decidimos, pueden reconocer mi cara para poderme dar acceso a mis archivos en mi propio teléfono, ¿no? Es parte ya de la identidad digital. Está la inteligencia emocional digital, que es justamente el tema sobre el video de este chico que se casó con la tecnología. Eso lo ve este ámbito de inteligencia emocional digital, nuestro comportamiento frente a las tecnologías. Esmanda me dice, el día que el hombre confíe por completo en un robot, se va a acabar la esencia de la humanidad, porque los robots no son capaces de considerar los sentimientos. Estoy de acuerdo, por lo menos hasta ahorita no tienen sentimientos, pero se está trabajando también mucho en ello, ¿no? Y cuando empezaba yo mi desarrollo profesional, en que empezaba yo a trabajar con el marco teórico de la inteligencia artificial, que era el único que podíamos aspirar, porque cuando yo estudiaba todavía no solamente se conocía a nivel de teoría la existencia de inteligencia artificial, y justamente hablábamos sobre eso, ¿no? Y sigue siendo todavía una parte importante de que los robots no tienen sentimientos, y ha habido perdón, muchas películas de ciencia ficción que hablan justamente sobre ese tema, si algún día van a poder tener emociones los robots.
Bueno, siguiendo con la presentación, la otra habilidad digital, y que es en donde vamos a enfocar prácticamente en lo que resta de la tarde de hoy, es la seguridad digital acompañada de la comunicación digital y todo lo que tiene que ver con derechos digitales, que dicho sea de paso, en la parte de derechos digitales hay enormes huecos en las leyes, todavía hasta el momento hay enormes huecos en las leyes, que nos dejan a veces con vacíos legales que nos pueden meter en algunos problemas, como cuáles, sobre todo en la escuela. Hay riesgos y amenazas cibernéticas importantes con la parte de seguridad digital, la seguridad de la información y los derechos digitales. Es donde regularmente estamos luchando dentro de las escuelas, que es nuestro tema en este momento. Y tiene que ver con algunos de estos riesgos que se pueden presentar, ¿no? Si bien es cierto, las propias instituciones educativas manejan ya una gran cantidad de datos sensibles, ahora se consideran como datos sensibles. El nombre, la dirección del teléfono, la clave del alumno, el género, las materias que toma, las propias calificaciones, etcétera, todas estas se están convirtiendo en datos sensibles. En el caso de las instituciones públicas, las que son de gobierno, pues todos los que trabajamos en ella, como un servidor y como muchos maestros de la universidad, en esas públicas, nos consideran servidores públicos. Al ser servidores públicos, nuestros datos pueden ser públicos, pueden ser del dominio. No todos, pero sí algunos. Nuestra dirección particular, así como algunos otros datos, no son públicos, pero mi nombre, mi correo, inclusive mi teléfono y cosas así, son ya consideradas como datos públicos. Ahí hay una fibra muy sensible entre qué es lo público y qué es lo privado, qué es sensible, pero ya empezamos a trabajar sobre eso. Y es ahí donde decía yo que hay algunos vacíos legales en este sentido, ¿no? Los propios sistemas educativos están cada vez más digitalizados. Casi todos los procesos educativos ahora ya son digitalizados. Pero esto aumenta los riesgos en ataques cibernéticos. No es cierto, si quieren me comentan algunos datos de sus propios países, pero en el caso de México, en el último año, lo que vamos de este año y parte del anterior, los ataques cibernéticos a instituciones de gobierno se han incrementado de manera muy importante. Ha habido casos muy importantes. Por ejemplo, el Servicio Militar Nacional fue blanco de un ataque muy importante, y que donde fueron extraídas perdón, casi 7 teras de información, que es una gran cantidad de información que se extrajo de los servicios militares del gobierno de México. Eso levantó alertas muy importantes y durante ese periodo fuimos atacados la mayoría de instituciones de gobierno. Esta institución educativa es una de ellas y seguimos todavía. Por decirles un dato, normalmente todos los días recibimos entre 3,000 y 5,000 ataques diarios que están intentando y tratar de intervenir y de hacer intromisiones, en este caso, en nuestros servidores y nuestros datos. Afortunadamente hemos podido hasta el momento defendernos. Sí ha habido alguno que otro estrago por ahí, pero afortunadamente no ha pasado a mayores, ¿no? Pero es por eso que siempre recomendamos qué nos toca hacer desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista personal dentro del aula. Decimos que es una responsabilidad compartida, perdón. Regularmente la fibra más sensible o el lado más vulnerable en una institución educativa son los profesores y los alumnos. Ya sea que de repente los profesores nos empezamos a inscribir a ciertos clubes, a ciertos sitios, etcétera, y por ahí puede haber intromisiones y nos dejan vulnerables. Lo mismo pasa con los alumnos, ¿no? También se inscriben a muchos, y como bien decían, empiezan a jugar en colaboración y por ahí, por los juegos, se cuelan bastante. Entonces puede ser que se cuele dentro del juego, se meta a la máquina del alumno y a través de la máquina se puede meter, ya sea porque está teniendo sus clases en línea o porque está descargando notas del curso, etcétera. Por ahí se pueden meter a las instituciones educativas, entonces eso nos vuelve vulnerable. Por eso decimos que es una responsabilidad compartida y a partir ya prácticamente de hace un tiempo estamos con campañas intensivas sobre ciberseguridad en el aula y ciberseguridad en las instituciones educativas.
Esta responsabilidad es nuestra y se tienen que tomar ciertas medidas. La propia institución, y en este caso, nosotros que tenemos la parte digital en las universidades, en este caso en mi universidad, nos toca esa responsabilidad de poder implementar medidas de seguridad, pero a veces no podemos tener totalmente seguros. Un ejemplo que les voy a poner, en mi universidad hay una carrera que es Administración Educativa y Psicología Educativa. Y entonces yo podría cerrar la red fácilmente, no permitiendo que entren las redes sociales, no permitiendo que entren a sitios no deseados como sitios de pornografía y cosas por el estilo. Pero las coordinadores de carrera, tanto de Administración Educativa como Psicología Educativa, me pidieron que lo tendría que abrir, bueno, con ciertas medidas, pero tener que abrir porque hay cierto material de estudio, en el caso de sitios pornográficos y sitios de este estilo, que tienen que investigar porque son fenómenos sociales y tienen que estarlos analizando, investigando para sus propias materias, ¿no? Entonces he tenido que abrir en ciertos casos este tipo de sitios a los cuales se están accediendo y sobre todo también el fenómeno en las redes sociales, en psicología educativa, es otra de las ramas que se está investigando y es un elemento importante, es un ámbito de desarrollo y de investigación que tienen que estarlo haciendo. Entonces requieren tener abiertas, en este caso, este tipo de elementos para poder trabajar, pero por ahí es por donde se nos cuelan la mayoría de intromisiones. Y eso también va dentro y fuera del aula. Ya ponemos un ejemplo hace un rato. Se puede ser que el alumno, el niño, esté jugando en su casa y a través de su máquina que utiliza en la escuela o que es la misma que utiliza para entrar al ámbito escolar, pues por ahí se nos pueden estar colando. Entonces está dentro de su casa y fuera de la casa, dentro de la escuela y fuera de la escuela, ¿no? Y muchas de estas cosas, ocasiones nos pasa, y cuántas ocasiones nos ha pasado que al momento de instalar un aplicativo, suscribirnos a una red social, o inscribirnos a cualquier cosa, siempre le ponemos acepto a todos, he leído y acepto a términos y condiciones, y a veces ni siquiera leemos las letras chiquitas porque son hojas y hojas de instrucciones y nos da flojera leer y simplemente aceptamos todo lo que viene ahí. Y esa es la razón, por ejemplo, por la cual Google nos tiene totalmente atrapados. Si nos alcanza el tiempo, vemos un ejemplo de cómo Google, qué tanto nos conoce a cada uno de nosotros, ¿no? Pero decimos nosotros que las tecnologías digitales son neutras. O sea, la tecnología en sí misma no es mala. No son ni buenas ni malas la tecnología, sino más bien es cómo la utilizamos y quién la utiliza. No sabemos que pueden ser utilizadas para beneficiar a unos pocos, pero también pueden generar nuevas formas, como se está haciendo, nuevas formas de vandalismo e inclusive también formas de ataques muy importantes. Se dice que la siguiente guerra mundial va a ser una guerra tecnológica y lo primero que van a hacer son ciberataques. Va a haber hackers que se van a meter en los sistemas del ejército de cada uno de los países y es cuando es la primera forma en que van a empezar a atacar a ciertos países, como ya la vimos en la guerra de Ucrania y Rusia. Una de las primeras cosas que pasaron o que sufrieron fue justamente intromisiones por parte de hackers de ambos lados que se invalidaron ciertos ataques justamente por la intromisión de estos ataques, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de riesgos y vulnerabilidades que tenemos, no? Están desde los intentos de ataque, como el que les comentaba hace un rato, cuando realmente nos comenta Esmeralda, que también los drones con bombas. De hecho, hay un ejemplo muy dramático en el caso de los drones. Al principio era como muy divertido los drones y era, inclusive se hizo hasta un deporte para manejo, para operadores de drones. Y el primer campeón mundial de manejo de drones fue un chico de 12 años que tuvo bastantes habilidades sobre eso. Pero después, ¿quiénes creen que fueron los primeros en empezar a reclutar operadores de drones? Antes que el ejército, inclusive, el narcotráfico empezó a haber una especie de vulneración de seguridad en las fronteras a través de los drones. Es decir, drones pasaban droga, en el caso de México, drones pasaban droga de la frontera mexicana a Estados Unidos. Como los drones son imperceptibles para los radares, porque vuelan a muy baja distancia, solamente apenas si lograban pasar el muro que hay entre México y Estados Unidos. Y ahí con los drones empezaban a
trasladar drogas, pequeñas cantidades, 5 o 6 kilos en cada vuelo, pero llegan miles de drones que pasan la frontera y pasan droga de un lugar a otro. Y eso obligó a que el ejército ya interviniera y tuviera una contrafuerza de drones, y es cuando empezó a ver o a contratar o a desarrollar capacidades en el manipuleo o en el manejo de operadores de drones para el ejército, ¿no? Entonces ahí es donde inicia y empiezan a entrar en otro tipo de esferas el manejo de operadores de drones, ¿no? Continuando con esto, tenemos entonces estos incidentes de seguridad que pueden ser dados por lo que se llama phishing a través de los correos electrónicos, que ya son de repente muy comunes, que recibo un correo de una persona desconocida de otro país y me dice que lo ayude, que quiere sacar dinero, etcétera, etcétera, y por ahí nos hackean nuestros datos y hasta nuestras cuentas bancarias, ¿no? La otra es el malware, conocido como virus, y que son básicamente archivos que se consideran como troyanos, y es que son estos tipos de softwares muy dañinos para las máquinas y puede dañar y dejar inhabilitadas muchas máquinas, o otro tipo de troyanos pueden dejar este, eh, pequeños software en las máquinas, y a lo mejor ni nos damos cuenta, es como un virus justamente que se queda ahí incubado y después de mucho tiempo tienen fechas de dispararse, y cuando no lo pensamos, perdón, se disparan y empiezan a atacar desde dentro a nuestros equipos de cómputo. Algunos datos interesantes es que el 60% de acceso es acceso indebido a la información, de que de repente prestamos nuestras cuentas de usuarios, ya sea de correo o de las cuentas de la propia escuela. De repente nos hace fácil, las prestamos o las dejamos a la mano, las escribimos en papelitos y las tenemos pegados en la máquina, y pues fácilmente pueden robarse nuestra información, ¿no? De ese 60%, el 55% ha sido, lo han utilizado para robo de información, y de un 53% han infectado las máquinas y las inservibles con este tipo de ataques, ¿no? ¿Cómo se lleva? Uno de los, yo digo que se le llama el COVID de las computadoras, es el ransomware. Esta es una infección que ejecuta un programa malicioso, un software malicioso, que puede llevarse en un correo electrónico. De repente, seguramente también nos ha tocado que nos llega un correo electrónico, ahora también a través de WhatsApp, nos llega un mensaje tipo cadena y nos dice, pícale a esta imagen que es tuya, y uno por cruzar le pica la imagen, y cuando uno le pica la imagen, en ese momento se dispara el malware y se instala en nuestra máquina, o se instala también en nuestro teléfono celular. Es todavía más común en los teléfonos celulares, porque los teléfonos celulares no acostumbramos a implementar o instalar un antivirus dentro del teléfono celular, que ya hay antivirus para teléfonos celulares, pero prácticamente pues casi nadie lo instala. Entonces, de repente nos llega un mensaje, se supone que de una persona conocida, porque a su vez a esa persona conocida ya le hackearon el teléfono, empieza a tomar sus contactos del teléfono y empieza a mandarles mensajes de WhatsApp a todos ellos con ese mismo archivo, y empieza a contaminar a todos. Y sobre todo, por ejemplo, si utilizamos herramientas como el caso del WhatsApp para web, es decir, que yo ya puedo contestar WhatsApp desde mi computadora, y entonces si por ahí me llega el archivo, pues ya contaminé también en este caso en la máquina, ¿no? La otra cosa es el movimiento lateral, que es la segunda fase. Ya una vez que se instala este virus dentro de la máquina, se propaga hacia todas las demás que están conectadas en red, o hacia todas las demás donde cuales tengo mis contactos, ¿no? Y hay algunos casos, ya nos pasó aquí con algunos maestros, que les cifraron sus datos de su teléfono celular y de su computadora. Obviamente vienen con nosotros, cuando ya están aquí con nosotros es que ya prácticamente poco podemos hacer, y pues más bien diríamos que tienen que dar por perdido su máquina o su celular, porque para recuperarlo tendrían que pagar, y en muchas ocasiones, aunque paguen, no les han regresado sus claves para poder recuperar su información. Entonces eso ya es alarmante para, inclusive en el caso de las escuelas. ¿Qué es lo que recomendamos como kit de ciberseguridad para toda la comunidad, ¿no? De las sugerencias es que se use contraseñas, más bien que no se usen contraseñas fáciles de inducir, ya sea como fechas de nacimiento, aniversario, cosas así por el estilo, sino
claves mucho más elaboradas que contengan sobre todo caracteres especiales. Alguien también que comentaba por ahí, como regularmente los hackers hablan el idioma inglés, no están acostumbrados a utilizar la ñ, entonces una contraseña que se ha convertido relativamente seguro es que incluya, por ejemplo, ñes y acentos en las vocales dentro de las contraseñas y así es mucho más complicado que puedan inducirlas o que puedan adivinarlas, ¿no? En el caso, bueno, perdón, es la actualización del software también que lo hagan de manera muy común, tanto en sus máquinas como en los celulares, y eso también va a ayudar a disminuir el riesgo que podemos tener. La parte de verificación de permisos, hay algunos que inclusive eso se les hace un poco chocante, sobre todo cuando hay una doble autenticación, seguramente les ha tocado también y es muy común que yo de mi usuario, mi password, entre a un aplicativo y después este aplicativo me pida comprobar con un mensaje de texto que me manda mi celular para saber que si soy yo. Estas son doble autenticación. En este caso, en mi universidad, justamente para que los alumnos, digo, para que los profesores puedan calificar sus exámenes, que ya los hacen en línea, les pedimos doble autenticación y muchos están en contra de esa doble autenticación porque se les hace muy pesado eso. O tal vez que en el momento que van a calificar no tienen su teléfono celular o que su teléfono no tiene un teléfono celular inteligente, por lo tanto, entonces no pueden recibir mensajes de ningún tipo, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con esos casos, pero regularmente sí promovemos que sea la doble autenticación, ¿no? En este caso, como decía, proteger el teléfono, ya hay antivirus para el teléfono celular. De hecho, sobre todo las nuevas generaciones de teléfonos ya tienen una opción que está en la parte de configuración y que dice implementar o instalar la parte de seguridad y es un antivirus que se instala en el teléfono celular y con eso evita que pueda sufrir, bueno, más bien no evita, sino disminuye. Llegar a tolerancia cero en ciberataques es sumamente complicado, pero sí disminuye esta probabilidad, ¿no? Y la otra que es muy común y que ya se convirtió dentro de estas nuevas reglas de ética, según, bueno, supuestamente, y sobre todo en el caso de Latinoamérica, somos muy cordiales con la gente. Siempre que llega alguien invitado a nuestra casa, pues le invitamos, no sé, un vaso de agua, una copa, algo así por el estilo. Pero resulta que ya desde hace un buen rato, ya con el internet, lo primero que llegan los invitados cuando entran a la casa, lo primero que piden es la clave de la red para conectarse. Y nosotros como si nada, pues se las prestamos y no consideramos ya una vez que termine la reunión cambiar, en este caso, el acceso a la red. La dejamos igual y no es que olvidemos de los invitados, pero lo que pasa es que a su vez este invitado que se sale y que se conecta a otra red y ya lleva la contraseña de mi red, entonces se puede ir compartiendo las claves de acceso para mi red, entonces ya es pública esta clave de acceso a la red, en este caso de casa, ¿no? Son algunas de las cuestiones típicas que tenemos que manejar. Todo kit bueno, más bien manejamos a nivel institucional un kit de ciberseguridad. Y con esto es pues entrenar, hacer conciencia, hacer campañas de higiene digital en dispositivos y confianza cero en la red, y es la manera en como cual nosotros trabajamos dentro de la institución. Creo que ya me pasé el tiempo, estamos 3 minutos atrasados. Con esto, perdón, ya dejo por terminado, perdón por terminar de manera intempestiva. Con esto terminamos el tema. A reserva que exista alguna duda, comentario al respecto. Y recordando que nos vemos el próximo martes ya prácticamente con su proyecto terminado. Vamos a continuar otra vez trabajando el próximo martes con él, ya a nivel de equipo, tanto el doctor Pedro como la doctora Marina, el servidor, vamos a estar con ustedes, haciendo algunos comentarios sobre proyectos que ya tengan arriba. Los vamos a revisar en este fin de semana y que vamos a ver con ustedes las observaciones que tengamos sobre ellos, ¿no? ¿Alguna duda o comentario antes de cerrar? Sí, en esa misma línea, profesor Víctor, de manera personal, pero creo que también es un poco el sentir, me imagino, de todos. Sí, personalmente me gustaría recibir un feedback, una retroalimentación sobre lo que nosotros estamos trabajando y sobre las experiencias de ustedes. Y yo consideraría, por lo menos es mi posición, que el día martes nos dediquemos a recibir esa retroalimentación a nuestro proyecto o al proyecto individual, como o al grupo,
de los 3 temas que hemos revisado y que nos sirva finalmente para realinear, si es del caso, la propuesta de proyecto que nosotros lo iniciamos en este módulo, de tal manera que posiblemente el día jueves, posiblemente haya una reunión de exposición grupal de todos los temas y que finalmente pues, nos sirva para retroalimentarnos en todas las opciones de trabajo que se ha presentado hoy día. Claro que sí, con gusto. De hecho, está contemplado los trabajos que nos vayan ya subiendo dentro de la plataforma. Hoy tenemos una reunión de grupo, tanto el doctor Pedro, doctora María y el servidor, y vamos a empezar ya a revisar los trabajos y vamos a empezar primero a hacer comentarios directamente por escrito en un trabajo y el próximo martes vamos a trabajar ya en grupo con ustedes los 3 para empezar a ver de manera grupal algunas observaciones para que ya más básicamente serán como afinar algunos de estos detalles para que estén listos para la presentación del próximo jueves. Pero darlo por un hecho, sí va a haber comentarios en ese sentido. Ok, muchas gracias. Al contrario, maestro Raúl, ¿alguien más? ¿No? Pues Marta. Sí, adelante, Raúl. Bueno, nada más una pregunta con base a lo mismo. ¿Podemos subir nuestro trabajo aunque no esté terminado para recibir la retroalimentación e irlo mejorando? Sí, claro que sí. Sí, esa es un poco la idea, que vayan subiendo los avances. Ok. Bueno, con esa indicación de que es un avance que no está terminado. Entendemos que inclusive prácticamente ahorita ninguno está terminado hasta que no tengamos la retroalimentación. ¿Y en dónde Gracias. está eso? Sí, bueno, Eh, hay un poco de eco por ahí. Que sí dice. Ajá. Juan, si continúa con el eco, si quieres, escríbelo y ahorita lo respondemos. ¿Alguien más? Pues Marta, Eduardo, con esto sería todo. Esperamos nomás el comentario de Juan. Y si no, daremos por terminar por efectos de tiempo de ustedes, que agradecemos que se hayan quedado. Juan me dice, ¿en qué apartado deben subir los avances? Me parece que dentro de la plataforma, déjenme ver si lo tengo aquí ahorita. Si ya está activo. Ahí, aquí está. En la parte final, sesión sincrónica, es la actividad. Aquí debería de estar, ahorita lo checo con el doctor Pedro, aquí debe estar la actividad. Me parece que es aquí en el trabajo final. Ah, no, perdón. Aquí debe estar abierto un foro al final, donde ya pueden subir, un foro donde pueden subir ya su avance del proyecto. Yo creo que hoy mismo lo activamos. ¿Ok? Ok. Si no hay mayor dudas, pues vamos por terminar. Les agradezco mucho que se hayan quedado estos otros 8 minutitos más. Una disculpa, me fui de tiempo. Y nos veríamos entonces el próximo martes. Hasta el martes, entonces. Hasta el martes, que estén muy bien. Gracias.